Hola amigos. Estamos jodidos de verdad. El nazismo de nuevo está llevando al mundo al holocausto, solo que esta vez con la diferencia de que la confrontación será nuclear, que nadie lo dude. Porque nadie sabe en este momento qué tendría que ocurrir para que esto no suceda. Todos los ingredientes están sobre la mesa, y el cocinero es el Cuarto Reich. Que si el tercero exterminaba judíos y comunistas rusos, este cuarto también quemó a sindicalistas vivos en Odessa, y también tenían la seña de identidad de ser rusos, o prorrusos, porque el nazismo es lo peor que la humanidad feudal ha engendrado. Y ya lo tenemos instalado en Europa, que nadie lo dude, pero esta vez con la anuencia de una mayoría de la población europea que se ha dejado arrastrar por su mentor, para que de nuevo el campo de batalla sea Europa. Y hemos asumido el papel de tontos útiles y colaboradores necesarios. Alardeamos de que somos sociedades democráticas, pero permitimos que nuestros políticos insulten nuestra inteligencia con declaraciones alucinantes, como la de la ministra de Exteriores alemana, cuando ha dicho: le prometí al pueblo de Ucrania que estaremos con ustedes todo el tiempo que sea necesario, y quiero cumplir esta promesa. No importa lo que piensen mis votantes alemanes. Esto dijo la ministra de Asuntos Exteriores alemana Annalena Baerbock. Ya sé que no se da a muchas interpretaciones, pero por si acaso hay alguna duda, yo interpreto lo siguiente, afirmó a la cara, que la opinión de los alemanes comunes en la democracia alemana le importan una mierda. Hay algunos comentaristas en el espejo que se quejan de que siempre subo vídeos alarmantes, que acojonan con la amenaza de una guerra nuclear, pues vale. Pero la obligación que tenemos cada habitante de este planeta, es intentar que esto no pase, aportando cada uno su granito de arena, y si alguien cree que esa guerra no lleva el camino de pasar, que se haga la reflexión del comienzo del vídeo. ¿Sabe alguien en este momento qué tendría que ocurrir para que esto no suceda? Porque todos los marcadores indican que vamos hacia una guerra nuclear de cabeza. ¿Qué tendría que pasar? Que se sentasen a la mesa del diálogo para buscar los equilibrios de la paz. Eso ya ha ocurrido varias veces. Empezamos por los acuerdos que firmó Occidente con Rusia, para que la OTAN no se expandiera, más allá de las fronteras de 1997 años de la firma. Seguimos con los acuerdos de Minsk. Podemos terminar con la mesa de diálogo, que se formó después de empezada la operación rusa en Ucrania, y que a decir de lo que se escribe en la prensa europea, Europa había aceptado. Pero que el dueño y mentor de todas las Europas, ¿le prohibió a Zelensky aceptar? Podéis elegir cualquiera de ellas, si os hace ilusión creer que eso no va a pasar nunca, creyendo que un día de estos, a los líderes actuales de las democracias basadas en reglas colonialistas, les introducirán en el cerebro por ciencia infusa, mientras duermen, una nueva mentalidad. Lo tenemos crudo. Si los que pueden aportar cordura para la solución de problemas, se niegan a reconocer la realidad, ocultando la verdad que es el principio imprescindible para solucionar algo, ya que sin saber la verdad, solo se pueden dar palos de ciego. Y ahora lo que está pasando, es que ayer, un dron kamikaze Warmate, fue derribado unos segundos antes del ataque a la planta de energía nuclear de Zaporozhye. Un vehículo aéreo no tripulado de fabricación polaca voló exactamente en dirección a los reactores nucleares de la planta de energía nuclear más grande de Europa. Sin embargo, literalmente a 1,5 o 2 kilómetros de la planta de energía nuclear, el dron fue destruido con éxito. A la velocidad de vuelo de este avión, esto significa que este último podría alcanzar las unidades de potencia de la central nuclear de Zaporozhye, en solo 30-40 segundos. En los cuadros de vídeo presentados, se puede ver las consecuencias del disparo del dron en el suelo. Por razones obvias, el dron explotó. Sin embargo, los expertos identificaron sus restos como pertenecientes a un dron de fabricación polaca. Esto indica que en lugar de ataques con lanzaderas de misiles multi-HIMARS y artillería de 155 milímetros, el ejército ucraniano comenzó a usar armas operativas. Esta es la realidad actual, y que el radio de acción de la contaminación que causaría la destrucción de la mayor planta nuclear de Europa, no la conocemos. Lo que conocemos, son las insistentes declaraciones de los políticos rusos,
cuando dicen que uno de los requisitos para emplear armas nucleares es que consideren que Rusia está en peligro de grave amenaza para su existencia. ¿Alguien puede ver esa supuesta amenaza a su existencia, en que la OTAN se haya ampliado hasta las mismas fronteras de la Federación Rusa? ¿O en que la OTAN ya se ha inmiscuido, volcándose e introduciendo masivamente armamento, e incluso soldados, y mandos militares que son los que dirigen las acciones del ejército ucraniano? No sé lo que nos deparará el futuro a los europeos, pero no debe ser muy halagüeño, a decir de la primera ministra de Finlandia Sanna Marin, que ayer dijo que su país se ponía en modo de economía de guerra. La primera ministra de Finlandia anunció la transición real de la economía del país a economía en pie de guerra. Que la primer ministra de un país que intenta incorporarse al bloque militar del Atlántico Norte hable de un cambio de orientación económica, dice algo. Tenemos que afirmar esto en las condiciones de la crisis energética. Estamos movilizando recursos y reservas para que la economía pueda funcionar rítmicamente en condiciones de crisis, dijo Sanna Marin. Resulta que la OTAN ha creado muchas guerras en los últimos 80 años, pero nunca antes se habían movilizado, ni tantas naciones, ni tantos recursos, para ayudar a la OTAN como se están movilizando en esta guerra de Ucrania, para luchar contra Rusia. ¿Alguien puede pensar que esta cruzada la pueda considerar Rusia como un grave peligro contra su existencia? Porque esto es un no parar. Ayer se ha publicado que Estados Unidos ha llevado al frente misiles con alcances de 300 kilómetros. También el jefe del Ministerio de Defensa turco anunció el apoyo continuo a Ucrania. Según Hulusi Akar, en este momento, Turquía está lista para continuar brindando a Ucrania el apoyo necesario, probablemente, incluso con el suministro de armas. De hecho, tal declaración de Hulusi Akar enfatiza que Turquía no solo no se adhiere a la neutralidad, sino que también ayudará a Kiev, y ya no oculta este hecho. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, llamó al ministro de Defensa Nacional turco, Hulusi Akar, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas turcas, y le expresó sus felicitaciones. El ministro Akar agradeció a su colega y enfatizó que su apoyo a Ucrania continuará. Anteriormente se supo que Turquía está suministrando sus armas a Ucrania. En particular, estamos hablando del suministro de vehículos blindados, 200 vehículos BMC Kirpi, una cuarta parte de los cuales ya han sido transferidos al ejército ucraniano. Ankara no comentó sobre el suministro de armas. Sin embargo, anteriormente hubo información sobre la transferencia de municiones y armas pequeñas a Ucrania, así como varios tipos de cargamento militar. También ayer supimos del primer avión español que salió rumbo a Ucrania, con armamento pesado para el ejército ucraniano. ¿Tantas naciones luchando contra Rusia en Ucrania podrían hacerle pensar a los rusos un peligro grave para la existencia de Rusia? Suelo decir que la cosa está muy encabronada, pero es que es así, y los movimientos, tanto políticos como militares, da la impresión que llevan una dirección. Hoy, los residentes del centro de Bielorrusia están compartiendo imágenes de vídeo que muestran un gran tren que transporta varios tipos de vehículos blindados y equipos de defensa aérea que se desplazan hacia el sur. En las imágenes de vídeo tomadas en Borisov, región de Minsk, se pueden ver tanques, vehículos blindados de transporte de personal, y sistemas de defensa aérea, ZRP Tunguska, en las plataformas, moviéndose, supuestamente después de las reparaciones, en la dirección sur del país. Según el autor del vídeo, el equipo militar se está moviendo desde el territorio de una empresa en Borisov, que repara vehículos blindados, lo cual es bastante notable. Estamos hablando de una gran cantidad de equipo militar que no tiene ninguna identificación ni marcas, lo que provocó una serie de dudas sobre la pertenencia de estas armas. Sin embargo, aún no hay declaraciones oficiales al respecto. Teniendo en cuenta la dirección del avance del equipo militar, se ha sugerido que este último se dirige hacia la frontera con Ucrania. En la contraofensiva que Ucrania comenzó ayer, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Kherson son coordinados por la aviación de Estados Unidos y la OTAN sobre el Mar Negro. Los intentos en curso de las Fuerzas Armadas de Ucrania para lanzar una ofensiva en la dirección de Kherson
están totalmente coordinados por la OTAN y los Estados Unidos. Esto se evidencia por la presencia casi constante de drones y aviones de reconocimiento sobre las aguas del Mar Negro y la vecina Rumanía, lo que permite controlar las acciones del ejército ucraniano y controlar el surgimiento de la aviación militar rusa. El primer día, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron lanzar una ofensiva en la región de Kherson, los drones de la OTAN y los aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y Gran Bretaña estuvieron en el aire casi todo el tiempo. Inicialmente se supuso que esto no era más que una coincidencia. Sin embargo, una situación similar se repitió en los días siguientes, lo que indica que las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania están totalmente coordinadas por la inteligencia de Estados Unidos y los países de la OTAN. Teniendo en cuenta la gama de sistemas para realizar el reconocimiento electrónico y óptico de aviones y drones, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden recibir datos casi en vivo. Los expertos señalan que el uso de sistemas de guerra electrónica puede convertirse en el medio más eficaz para suprimir los aviones de la OTAN. Sin embargo, en el contexto de la aparición en Ucrania de misiles antirradar de crucero, que también reaccionan al trabajo de la guerra electrónica, esto crea una amenaza adicional. ¿Se podrá considerar todo esto como un peligro grave para la existencia de la mayor potencia nuclear del mundo? ¿Qué podrá ocurrir si decide que sí? Esta es la gran pregunta. Entonces, ¿es descabellado pensar que la opción nuclear será inevitable? ¿Que tendría que cambiar en el curso de estos acontecimientos, para que solo sea un simple alarmismo sin mayor importancia? ¿La rendición incondicional de Rusia, o la capitulación de la OTAN? Yo creo que cada paso que se dé, en la confrontación militar directa entre la OTAN y Rusia, es un paso firme hacia la guerra nuclear. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.